Hola, queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, para continuar nuestro viaje a través de esta hermosa herramienta y también arte, ciencia. Claro que cuando uno dice arte y ciencia hay que hacer una aclaración, porque lo que entendemos hoy en día como ciencia probablemente no sea lo mismo que entendían nuestros ancestros, sobre todo hablando del periodo helenístico, que estamos hablando del siglo II antes de Cristo hacia probablemente el siglo IV después de Cristo, en donde la ciencia tenía, por supuesto, un foco distinto. Recordemos que en esa época en astronomía estaba el modelo tolemaico, en donde los planetas giraban, según este modelo, en torno a la Tierra. Ahora, este modelo, que era de el astrónomo Ptolomeo, no era un modelo que fuese solamente, digamos, como ahora, en nuestros tiempos, un modelo científico puramente, ¿no? Sino que también intentaba eh, relacionar la ciencia con la filosofía. Y bueno, como probablemente ustedes hayan visto, si es que saben de astrología o de filosofía de la astrología, o bien les cuento, la tradición de la astrología se fundó a partir de una serie de modelos eh, cosmogónicos, uno de los cuales es el modelo persa. Y en el modelo persa, digamos, de cosmogonía, no de astronomía, ¿no? Que es una filosofía que, digamos, sirve de base para el desarrollo del modelo astrológico, las almas, al encarnar, pasaban por lo que se llamaba esferas celestes. Y estas esferas celestes tenían, en primer lugar, las estrellas fijas, luego después Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, y finalmente la Tierra. Del mismo modo en que las almas pasaban por estas esferas celestes, a su vez podían volver, ¿cierto?, en sentido contrario, hacia las esferas superiores, que en cierta forma son el empirio en donde se encontraban con la unidad, con lo divino en términos de la fuente primordial de lo divino. Y por otra parte, hablar de lo divino implica hablar también de una serie de fases o distintos niveles, ¿no? Que es largo de explicar, por supuesto, a lo mejor no es para este capítulo. Sin embargo, entender que existen dos niveles, por lo tanto. Un nivel que es interior, ¿m? Y otro nivel que es exterior. Un nivel que es hacia adentro de nosotros mismos, en donde está este mismo universo. Y por otra parte, un mundo exterior, que es el universo en la misma medida, es un reflejo, ¿no?, de todo lo que ocurre interiormente y exteriormente. Dicho esto, quizás vale recordar que hay en el mundo hermético, también en la tradición que sirvió de fundamento a la astrología en sus orígenes, una serie de leyes. Y una de estas leyes es, como es arriba, es abajo. Y esto significa, en otras palabras, que lo que ocurre en estas esferas celestes hacia los niveles más allá de las estrellas fijas, también ocurre en nuestro interior. Entonces, cuando el alma volvía al empirio, tenía que pasar por cada una de estas esferas y encontrarse con el gobernante de esa esfera. Y ese gobernante, bueno, era en este caso cada uno de los planetas. La primera esfera, la Luna, después tenía que encontrarse con Mercurio y así. Y a cada uno de ellos tenía que devolverle lo que le había de alguna forma enseñado como para que desarrollase, ¿no? Como las pruebas que fueron necesarias para que cada uno o esa alma creciera en virtud. Entonces, ese proceso es un proceso de vuelta que no tiene que ver con morir, o sea, uno no necesitaba morir para devolverse, ¿no? Por supuesto, es un proceso que se hacía en la misma vida.
Y para hacerlo en la misma vida, había que recurrir a alguna experiencia que nos liberase, que de alguna forma nos pusiera en perspectiva para poder mirar todo esto que está ocurriendo, ¿no? Esta relación entre abajo y arriba, por ejemplo. Y para ello se desarrolló la magia. Hemos dicho que la magia tenía una función protectora, ¿cierto? Y que protegía a las almas en su camino a lo divino. Bueno, desarrollando ese tema, implica que la magia es una forma de conexión con elementos fundamentales de nuestra naturaleza para conectarnos con lo que está arriba. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que en vida hacemos este proceso de retorno y de poder devolver a cada planeta sin quedarnos atrapados por las energías o las, digamos, leyes, ¿no? de cada planeta, de cada gobernante, devolvemos a ellos, aquellos que nos entregaron al encarnar, como una forma, digamos, de agradecer las pruebas, los desafíos que nos dieron. Y en la carta astral podemos descubrir qué desafíos nos mostró la Luna, qué nos mostró Mercurio. A veces son situaciones más o menos fáciles las que nos tocan en la vida. Y bueno, eso para ello obviamente tenemos que recurrir a la carta astral para ver en detalle qué es aquello que nos entregaron, ¿cierto? Cuando encarnamos. Bueno, eso se devuelve después como conciencia. Para ese proceso, para tomar distancia, para poder percibir, para poder objetivar qué etapa, en qué etapa estamos, es la magia. La magia, por lo tanto, no es aquello que generalmente entendemos, que es como eh, obtener algo sin nada a cambio, o hacer un chasquido de dedos, ¿cierto? O como un personaje de una serie de televisión de hace muchos años atrás que movía la nariz y se arreglaba todo, ¿no? Que, por ejemplo, si estaba la cocina desordenada, bueno, movía la nariz, se ordenaba todo al tiro. No, no es eso. Es más bien el proceso de desarrollar conciencia objetiva de en qué estamos. Es muy parecido a lo que, por lo menos en términos más o menos actuales, llamamos el proceso terapéutico, el proceso de descubrimiento de sí mismo, o lo que en meditación se llama, ¿cierto?, detener el pensamiento para poder centrarnos en lo esencial, en fin. Entonces, bueno, es un tema que da para harto, de mucho análisis, pero entender que la idea fundamental es acercarnos a lo divino desde el sentido de poder tomar un poquito de distancia de las cosas y poder aceptar que lo que nos está ocurriendo está de alguna forma dirigiéndonos hacia lo mejor, hacia el lado más virtuoso. Ahora, cuando hablamos de libertad, de tener esta libertad, liberación, hablamos también de varias cosas. No es la libertad el quedar, por así decir, exentos de toda responsabilidad frente a los acontecimientos que nos ocurren en la vida. No es decir, bueno, esto es culpa de Saturno o esto es culpa de Mercurio, retrógrado, etc. No, no es eso. Es más bien aceptar las circunstancias que ocurren en el mejor sentido de lo que, por ejemplo, desarrollaron digamos, en la filosofía estoica. El estoicismo tomó también parte, jugó un rol importante en el desarrollo de la astrología en su primera época en el mundo helénico. Y la única manera de liberarse es asumir las cosas tal como son. Y asumirlas tal como son implica tomar conciencia de ello. Y es desde ahí en donde solicitamos una asistencia o una intervención divina. No para que nos quite lo que estamos viviendo, porque eso no se puede, ya tenemos una carta astral, sino para resignificar lo que nos está ocurriendo. Y desde esa forma, la magia interviene en ese proceso de resignificación, porque de la misma manera en que, vamos a decir,
un planeta que no está del todo virtuoso en una carta astral está intrínsecamente relacionado con sus características virtuosas. O, dicho de otra manera, lo que es abajo es como lo que está arriba. Es decir, si en la vida terrestre tenemos dificultades, tenemos vicisitudes de diversa índole, en el mundo de arriba o en el mundo divino o en el mundo de las virtudes, en el mundo que trasciende esta dualidad en donde no hay bien ni mal, estamos en una situación de primavera completa, de primavera eterna, de tranquilidad y de paz. Y esa paz tiene que ver primero con aceptar tal como son las cosas. Después viene el proceso de poder diferenciar, distinguir, elaborar, desarrollar y crecer. Entonces, cuando decimos que un electrón o una partícula de nuestra materia está intrínsecamente relacionada con una partícula de lo divino en nuestro mismo viaje o bitácora, que comienza cuando vamos a la imagen, pasamos las distintas esferas y después para volver recorremos en sentido contrario estas esferas. Es ahí donde nos damos cuenta de que nuestra materia puede ser, y de hecho es, a través de la alquimia, transmutada, transformada en otra expresión. Ahora bien, por supuesto que en la materia o en la vida real hay límites, ¿no? Y esos límites están gobernados por Saturno. No podemos pedir más allá de lo que nuestra carta astral nos diga. Pero esto, queridas amigas y amigos, no significa que sigamos prisioneros de la realidad. No significa que no podamos ser todo lo que quisiéramos. No es eso. Sino que más bien tiene que ver con que el camino que tenemos que recorrer para lograr todo lo que queremos es un camino que ya está trazado, está delimitado. No podemos recorrer otro camino. Ejemplo de esto son las distintas formas o cualidades dentro de la medicina antigua. Sabemos que existe la cualidad melancólica, sanguínea, flemática y colérica. Una, digamos, característica astrológica del temperamento, obviamente va a ser una característica que está delimitada, porque no podemos cambiar la forma y la distribución de elementos y de energías que tenemos a partir de nuestro nacimiento. Si yo soy de características, digamos, melancólica y sanguínea en una mezcla, ese es mi temperamento, no lo puedo cambiar, ese es mi camino, por ese camino voy a ir. Entonces, alguien que es de característica colérica, por ejemplo, ese es su camino. No le podemos decir a un colérico o a una persona, en términos astrológicos, que tiene muchos planetas en fuego, que tiene Marte muy relevante o el Sol muy marcado, no le podemos decir, no, no, deja de hacer actividades, quédate en la casa. No, porque esa persona al contrario, le tenemos que decir, haz actividades, qué rico que estás haciendo este ejercicio, qué bueno lo que lograste, ¿no? Ese estímulo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque esa persona con ese camino, por supuesto, va a tener una bitácora de camino distinta de una persona que es de características melancólicas. Y a la hora de hacer peticiones, sus peticiones van a ser diferentes. Probablemente una personalidad con un temperamento colérico va a pedir, probablemente mucho más, por viajes. Es un ejemplo. O pueden ser muchas cosas más, pero va a pedir por viajes. Porque es una persona que viaja bastante o que es una de las cosas que más le estimula. Por supuesto que a todos nos gusta viajar. Todos tenemos Júpiter en la carta, por ejemplo. Pero a las personas de carácter colérico
no solamente les gusta viajar, sino que lo hacen muchas veces y de hecho a veces incluso el trabajo tiene que ver con viajar. Entonces, las peticiones, la interrelación con lo divino va a ser diferente. Y cada uno de los dioses, de las fuerzas, de las energías con las cuales interactuamos en lo divino, están de alguna manera enfocadas en diversos tipos de necesidades. ¿Ok? Dicho de otra forma, volviendo al esquema de física, hay un electrón acá que digamos es colérico, que está sintonizado, está entrelazado con un electrón que está allá arriba, en el mundo divino. Digo allá arriba, pero es un punto de referencia, porque podría también decir ahí adentro. Entonces, hace unos años atrás, casi una década ya, físicos de un laboratorio, sabiendo teóricamente que los electrones de la materia están entrelazados, hicieron un experimento. ¿Qué significa que tengan electrones entrelazados antes de eso? Significa que un electrón eh, forma parte, ¿cierto?, de un átomo, sabemos. Bien, y en los átomos, los electrones giran alrededor de un núcleo, pero giran de a pares, están apareados. Y estos pares de electrones que están girando en una misma órbita, no solamente están girando en una misma órbita, sino que descubrieron que teóricamente estaban entrelazados. Es decir, que un electrón tiene un comportamiento y el otro un comportamiento complementario. Un electrón gira en un sentido, el otro en otro sentido, y así. Tienen una serie de características físicas. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Separaron estos electrones. Al electrón A, vamos a decir, lo pusieron en un lugar físico y a otro lo pusieron a varios kilómetros de distancia. Y al electrón A, que se quedó en un laboratorio, le hicieron una influencia, por supuesto, esto en un esquema totalmente aislado, a una temperatura muy baja, cerca de menos 200 grados, es decir, con ninguna interacción del medio ambiente que no fuese solamente la que se le estaba aplicando. Y se le aplicó una luz polarizadora. Entonces el electrón A giró en un sentido y los científicos que estaban analizando el otro electrón descubrieron que ese electrón respondió a lo que se le estaba aplicando al primer electrón. A y B seguían entrelazados. Entonces, teóricamente, un electrón aquí en la Tierra va a tener una influencia en un electrón en los confines del universo. O dicho de otra forma, y en términos de la ciencia llamada magia, una intención o un movimiento, un ritual, una cierta salmodia, una conexión, un símbolo, una forma de, digamos, de movimiento de materia, aquí va a tener un efecto en otro lado. Lo que se llamó la magia eh, por semejanza. ¿Ya? Bien, entonces, esto se cruza con una serie de otras cosas. En la, perdón, en la astrología existen, en la astrología clásica me refiero, 7 planetas, pero existen 5 que son relevantes desde el punto de vista que son distintos a las luminarias. Se llaman 7 planetas, pero sabemos que existen 2 que son luminarias, el Sol y la Luna. Excluyendo el Sol y la Luna, tenemos a 5: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En 1887, unos arqueólogos encontraron una tumba, que está ahí en la imagen, de una mujer y un niño. Y bueno, siempre se están encontrando tumbas, ¿no?, de diversas épocas. Pero lo especial de esto es que alrededor de la tumba habían cientos, creo que eran 105, caparazones fósiles, fósiles de una época
muy antigua, ¿no? Fósiles que probablemente habitaron la Tierra hará unos 600 millones de años. Mm. Y esta tumba tiene, tenía 4.000 años, apenas. Entonces, los arqueólogos dijeron, qué sorpresa, o sea, estas personas que vivieron hace 4.000 años, eh, con dos exponentes ahí, dos habitantes, una mujer y probablemente su hijo, coleccionaban estos fósiles. ¿Y por qué le llamaban la atención estos fósiles, habiendo tantos fósiles, ¿no? Porque eventualmente se encontraban con huesos, con distintas cosas, ¿no? ¿Por qué coleccionaban estas erizos con caparazones? Entonces se vio que estos caparazones que tenían cinco puntas, ¿no? Que formaban una estrella de cinco puntas, recordemos de nuevo los cinco planetas, habían sido colectados a través de la historia en muchas circunstancias, en diversos lugares del planeta, eh, y habían estado presentes en diversas figuras, en diversas formas de utensilios propios de cada época. Entonces surgió que aquí tenemos la caparazón del fósil, ¿no? Con sus cinco características, eh, formas de estrella de cinco puntas. Acá tenemos otra que es también esto es mucho más antigua, ¿no? Probablemente de alguien que habitó la Tierra a lo más hace 500.000 años, pero que, si bien es cierto, es una piedra como un instrumento para cortar cuero, quizás otras cosas, tiene también esta decoración, ¿no? Esta estrella de cinco puntas, este caparazón de estrella de cinco puntas. Acá aparece otra con el, el lado contrario. Y acá fíjense que encontraron también una en la zona de Jordania, una caparazón, pero con una perforación perfectamente hecha en su centro. Y ahí la hipótesis es que esta, en particular, fue de un uso ornamental, pero probablemente ceremonial, porque la minuciosidad, el detalle con que se hizo esa horadación prácticamente en el centro de este fósil, habla de que digamos, no era un efecto de decoración, digamos, usual. sea, tomaba mucho tiempo con los instrumentos de esa época y esto es miles de años, horadar ese material, que es un material fósil, es decir, una piedra, de una forma tan perfecta. Eso lo hicieron, por supuesto, habitantes de esa época. Quiero excluir ahí, excluyamos totalmente a los habitantes de otros planetas. Lo hicieron habitantes de ese lugar, de Jordania, de esa época, 4.000 o 5.000 años atrás. Entonces, objeto ceremonial. De nuevo, la estrella de cinco puntas, pero ahora en una actividad ceremonial. No sabemos cuál. La estrella de cinco puntas también tuvo una importancia desde el punto de vista astronómico. ¿Por qué? Porque desde hace miles de años, muchas culturas en América, en Europa, en África, sabían que Venus tiene un ciclo muy especial cada 8 años, en donde se producen conjunciones del Sol en diversos lugares del cielo. Y eso incluso lo tenían más o menos calculado. Y por otro lado, se observaba que esta estrella de cinco puntas estaba presente en muchos aspectos de la naturaleza. Estaba en las flores, en la estructura de las flores, no solamente estaba en los fósiles de erizo de mar, estaba también en la estructura humana, ¿no? Nuestras extremidades, la cabeza, las dos piernas, los dos brazos. Entonces todo ello habló de una especie como de correspondencia. Y ahí entramos a otro plano que es importante en la magia, la ley de correspondencia. Así como hay un planeta en una esfera, digamos Saturno, también hay un color,
una forma, una característica de ese planeta en diversas estructuras de la materia. Por ejemplo, flores de color negro, colores oscuros, grises. Ciertas criaturas, ciertos animales están relacionados también con Saturno. Bueno, esa correspondencia se toma en cuenta desde miles de años para la construcción de templos, para la construcción de, digamos, de figuras artísticas, en fin, para representar eh, el electrón que está acá en consonancia o entrecruzado con esa figura que está ahí arriba o ahí adentro. Bueno, en términos ya más armados, ¿cierto? Considerando en términos astrológicos los dos luminares, tenemos siete planetas. Pero también tenemos una cosmogonía septenaria. Y esto habla que en la materia existen los cuatro elementos característicos de estas cualidades que yo les hablaba hace un ratito. Y en el reino divino tenemos la trilogía, tenemos la Trinidad, muy característica, ¿no? Por ejemplo, en la tradición cristiana existe la Santísima Trinidad, pero si ustedes leen un poquito más y han visto, ¿cierto? Probablemente en todas las grandes religiones van a descubrir que esta Trinidad se manifiesta con otros nombres, por supuesto, pero en realidad alrededor de todo el planeta. Es curioso que civilizaciones que no tuvieron nunca un tipo de relación, por así decirlo, cultural, hablen de lo mismo. Es comprensible cuando pensamos que Alejandro Magno formó un imperio entre Egipto, Grecia, Persia y que ahí probablemente India existan ciertas similitudes producto de esta transculturización. Pero cuando hablamos de América o lugares más lejanos como Australia, en donde también existen vestigios de esta estructura septenaria, uno dice, bueno, hay algo más aquí, ¿no? Que tiene que ver con esta correspondencia. Porque asimismo, desde la materia, yo puedo interactuar con aquel electrón que está por allá lejos, así también, desde el lejos, desde lo lejano, desde lo profundo del alma, o desde arriba, como queramos verlo, también hay una interacción con aquello que está en la materia. Por eso la magia ocurre, porque a su vez, si nosotros pensamos en que estamos eh, pidiendo algo, por ejemplo, haciendo una petición, también de arriba se está produciendo esa petición. Es sincrónico. Bueno, esta representación a mí me encanta porque es una representación, por cierto, de la Edad Media, de la Edad Media y del hermetismo eh, persa, pero no islámico. Esto no corresponde a la tradición islámica, sino más bien, porque es antes de la religión de Mahoma, es de una comunidad, probablemente, llamada los sabeos de Harran, que fueron los últimos depositarios en Arabia del movimiento hermético que surgió en la, digamos, la contribución entre Egipto y Grecia, con participación, por supuesto, del mundo persa. Y acá se representa una figura de una persona, ¿cierto? Un hombre que tiene en su mano probablemente alguna representación, puede ser una fruta, puede ser una piedra, un cristal, en fin. Tiene aquí también una incienso o alguna fumigación, ¿cierto? Tiene elementos como alguna vasija con agua, un libro que está ahí en ese atril para dar cuenta de cuál es el momento cósmico, astrológico del momento, ciertos símbolos, ¿no? Así que, como veíamos, cada planeta tiene relación con diversos símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una serpiente puede estar relacionada con Saturno, puede estar relacionada con Marte, depende del momento cósmico. Y cada una de estas figuras, ¿cierto? Son como resonancias, son como los electrones que movemos o las energías que movemos para que actúen en consonancia con las que se están moviendo
en lo divino. Y desde esa perspectiva, la magia funciona como una correlación, como una sincronización entre movimientos físicos aquí en la materia y movimientos físicos en planos más sutiles. Bien. Bueno, aquí vamos a quedar por hoy. Espero que les haya gustado lo que conversamos hoy día. Hay hartos temas y probablemente muchos de ellos tenemos que desglosarlos un poquito más, ¿cierto? Y espero que tengamos el tiempo para irlos desglosando de la forma más asequible posible. Así que invitarlos a seguir en compañía de esta serie, de este libro porque vamos a ir viendo, por cierto, otras cosas interesantes, entre ellos algunas fechas que les vamos a ir recomendando para que se conecten con algunas figuras. Vamos a hacer algunas conexiones, ¿no? Y creo yo que es importante empezar, digamos, a tener cierta práctica, ¿no? Porque como las matemáticas, todo esto es práctica. Quizás una de las primeras prácticas es el uso de los sentidos, ¿m? El tacto, el olfato, la vista, el oído. Y conectar con los sentidos implica, por ejemplo, como acá en la imagen, no se fijen, acá hay un pato. Bueno, conectar con el sonido de los patos, como algunas otras aves, por cierto. ¿Qué sonido emiten? Y saben ustedes que ese sonido que cada ave emite, o grupos de aves, también está relacionado con algún planeta en particular, con alguna deidad en particular. Y eso es lo maravilloso. La naturaleza entera, nosotros incluidos, estamos conectados con una realidad superior. Así que muchas gracias por escucharnos y bueno, nos encontramos más adelante. Chao, chao.